Este último mes nos ha dejado noticias muy importantes en la escena internacional. En el seno de la OTAN se alcanzó un acuerdo preliminar para que Turquía levante el veto a la entrada de Suecia y de Finlandia a la alianza. Del documento se extrae que Erdogan obtuvo prácticamente todas las condiciones a las que aspiraba, entre ellas destaco tres en particular. Se levantan los embargos de armamento que pesaban sobre Turquía, se termina cualquier tipo de respaldo a las organizaciones y asociaciones que Turquía considera como terroristas, incluidas aquellas que operan en territorio europeo, y por último se comprometen a resolver las solicitudes de extradición de ciudadanos kurdos, que ahora se enfrentan a cargos de terrorismo y en última instancia a la deportación. Al margen de esto, Erdogan conserva una opción para forzar el cumplimiento de los acuerdos, ya que el documento todavía tiene que recibir la aprobación del Parlamento turco. Un veto nos llevaría de nuevo al punto de partida. Todo este enredo diplomático hace que muchos se cuestionen la necesidad de esta alianza entre países que tienen pocos objetivos en común. Del lado turco, los socios de gobierno también abren la puerta a este debate. Para el pueblo kurdo y especialmente para la diáspora en Escandinavia, este fue un día negro y lamentan haberse convertido en moneda de cambio para la alianza. Las consecuencias de esta decisión ya se empiezan a notar, encontrándonos a las puertas de un nuevo escenario en Siria. Con la amenaza de una invasión turca en el horizonte, los kurdos se han visto empujados a tejer nuevas alianzas, avanzando en la cooperación militar con el gobierno de Damasco. Todo indica que cualquier ataque turco tendrá que enfrentar a ambas fuerzas. Por lo que respecta a la guerra energética, el tránsito de gas ruso hacia Europa se encuentra ahora mismo en niveles mínimos. Algunos medios de comunicación aseguraron que Gazprom habría enviado una carta a sus clientes europeos, en la que alegaron razones de fuerza mayor para desprenderse de sus obligaciones contractuales. A partir de ahora no se garantiza la continuidad del suministro de gas, y se cree que esta declaración va especialmente dirigida a Alemania. Si os acordáis, en el anterior vídeo ya hablábamos sobre los problemas causados por las sanciones sobre una turbina de gas que había comprometido el funcionamiento del gasoducto Nord Stream. Curiosamente, durante su visita a Irán, el presidente Vladimir Putin contradecía esas informaciones acerca de Gazprom. No obstante, aquí la cuestión de fondo parece ser la de mantener la incertidumbre entre los clientes europeos. Mientras esto sucede en el viejo continente, en China se están frotando las manos. Hace unos días se anunciaba que se habían alcanzado cifras de récord en las entregas de gas al país asiático. Con una situación complicada de cara al invierno, la Unión Europea se está esforzando en encontrar alternativas para sortear la crisis del gas. En este sentido, se ha anunciado un acuerdo estratégico con Azerbaiyán. No deja de ser irónico que esta cooperación se proyecte con vistas a largo plazo, teniendo en cuenta que la crisis con Rusia saltaba precisamente por la negativa europea a firmar contratos de larga duración. Bruselas parece estar apostando fuerte por la energía de Asia Central, y no olvidemos que Turquía es clave en esto, tanto por su posición geográfica como por sus vínculos culturales con los países de la región. En conexión con esto, seguimos asistiendo a una serie de desencuentros entre Kazajistán y Rusia. El país asiático, a priori parte de la órbita rusa, parece decidido a beneficiarse del conflicto entre bloques, imitando así el comportamiento de sus primos turcos. El presidente Tokayev había dejado caer la idea de que Kazajistán podría incrementar la venta de combustibles a Europa, ocupando así parte del espacio que deja libre Rusia. El problema es que Kazajistán depende de los rusos para dar salida a sus combustibles. Por ejemplo, el 80% del petróleo kazajo se exporta a través del consorcio del oleoducto del Caspio. Recientemente, una serie de contratiempos han estado entorpeciendo el funcionamiento normal de esa instalación. En primera instancia, aparecía una mina de la Segunda Guerra Mundial cerca de la terminal del Mar Negro. Días más tarde, un tribunal ruso ordenaba suspender las operaciones del oleoducto por cuestiones medioambientales. Esto obviamente causaba un enorme perjuicio económico a Kazajistán, que rápidamente manifestó su intención de buscar alternativas para la exportación de combustibles. Tras esas declaraciones, el tribunal ruso tardó solamente unos días en levantar la suspensión. Llegados a este punto, es importante hacer una lectura sobre el conjunto. Claramente, Rusia estaba ejerciendo presión sobre Kazajistán para que este país no se convierta en una especie de salvavidas de la Unión Europea. Por otro lado, en el medio plazo hay una posibilidad real de que Kazajistán diversifique sus rutas de exportación, conectándose con Azerbaiyán, que a su vez está conectada con Turquía. Aquí entran en juego las aspiraciones geopolíticas de los turcos, el movimiento panturquista y su deseo de proyectar su influencia sobre Asia Central, en detrimento de la de Rusia.
Para comprender el gran juego de los turcos debemos considerar la guerra de Nagorno-Karabaj como parte fundamental de esto, pues el corredor túrquico se encuentra con la barrera física que suponen las fronteras de Armenia. Volviendo de nuevo a Europa, en el anterior resumen hablábamos sobre el enclave ruso de Kaliningrado y de cómo Lituania había impuesto un bloqueo parcial al tránsito de mercancías hacia ese territorio. Pues bien, ahora la Unión Europea se ha pronunciado sobre el asunto y en sus nuevas directrices permiten que los productos sancionados viajen hasta Kaliningrado en ferrocarril. Esta no ha sido la única crisis territorial abierta a raíz de la guerra en Ucrania. Al norte, en el Océano Ártico, el archipiélago de Svalbard se ha convertido en el último punto de fricción entre los bloques. Su soberanía pertenece a Noruega en virtud de un tratado firmado a principios del siglo XX. En ese mismo tratado se reconoce el derecho de los firmantes a explotar libremente sus recursos naturales. Como resultado, en la actualidad, tanto Noruega como Rusia mantienen colonias mineras en el archipiélago. El conflicto se desata cuando Noruega decide bloquear los suministros rusos en la frontera entre ambos países. Las autoridades noruegas pretendían poner fin al transporte ruso por su territorio continental, dejando la puerta abierta a que las mercancías fuesen llevadas al archipiélago directamente desde el puerto ruso de Murmansk. Esto generó un gran enfado en Moscú, llegándose incluso a cuestionar la soberanía de las islas. Afortunadamente, una semana más tarde el conflicto quedaba resuelto, al aceptar los rusos la solución propuesta por los noruegos. Volviendo ahora a Ucrania, la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid a finales del mes de junio terminaba con sustanciales promesas de asistencia militar. Entre el material entregado en las últimas semanas destacan los lanzamisiles múltiples. Esta nueva arma ha permitido al ejército ucraniano lanzar ataques de precisión contra depósitos de munición, tanques de combustible, centros de mando y nexos logísticos. Esencialmente, le han otorgado a Ucrania la capacidad de golpear la retaguardia rusa y, en teoría, ayudar a equilibrar la potencia de fuego entre ambos ejércitos. Su éxito inicial es incuestionable. Ahora bien, hay que tener en cuenta que estas armas llegan en una cuantía insuficiente como para darle la vuelta al conflicto, y es inevitable pensar que se está usando a Ucrania como escaparate para futuras ventas. Cada vez que un tipo de armamento avanzado llega a manos ucranianas, lo hace de forma limitada. Pasó con los drones, está pasando con los lanzamisiles y pasará también con los nuevos sistemas antiaéreos. Por supuesto, esto es inseparable de la realidad que ha destapado esta guerra, y es que Occidente tiene una capacidad industrial insuficiente para responder a un conflicto militar de grandes dimensiones. Pasemos ahora a revisar la situación en los diferentes campos de batalla. Si exceptuamos lo acontecido en Lugansk, los enfrentamientos de este mes han arrojado pocos cambios. En Kharkov, el mando ucraniano se vio obligado a retirar a parte de sus fuerzas para enfrentar la delicada situación en Donbass, por lo que sus restantes unidades han adoptado una actitud defensiva. Los rusos, por su parte, han incrementado sus fuerzas en la región y han estado golpeando a los ucranianos con frecuentes bombardeos, incluida la propia ciudad. En las localidades ocupadas por Rusia, la administración provisional ha comenzado a utilizar una nueva bandera, un indicador de que tienen intención de hacer permanentes las nuevas fronteras. Al sur de Izium, los rusos han continuado presionando en dirección a Slaviansk, aunque sin romper el frente. La propia Slaviansk y sus alrededores han sufrido frecuentes bombardeos, como antesala de un eventual asalto terrestre. Sigue habiendo diferencias notables entre lo que reportan las fuentes de uno y otro bando, sobre todo en lo referente al control del territorio al oeste de Izium. En el frente de Lugansk, los rusos y sus aliados han conseguido una importante victoria al capturar completamente la provincia. El mes pasado veíamos cómo los ucranianos habían frenado a los rusos durante bastante tiempo en el triángulo formado por Hirske, Solote y Toshivka. A la postre, empeñarse en defender esa línea resultó en un error fatal, pues impidió una retirada ordenada y el establecimiento de sucesivas líneas de defensa. La mayoría de fuerzas ucranianas evadió el cerco por los pelos, retirándose hacia Lysychansk en desorden. Al mismo tiempo, Severodonetsk era evacuada, y sus defensores tenían que recurrir a vehículos anfibios y a barcazas improvisadas para cruzar el río. Los rusos supieron explotar muy bien esta ventana de oportunidad, continuaron presionando a las fuerzas en retirada y consiguieron colocarse en la retaguardia de Lysychansk. Mientras tanto, una unidad de reconocimiento atravesaba el río Donetsk por el norte, sin encontrarse resistencia. Se estaba formando un cerco y solo quedaba una estrecha vía de escape. El mando ucraniano evitó sacrificios absurdos y sacó a los suyos rápidamente. En solo 3 días, Lysychansk pasaba a manos de Rusia, consiguiendo así el control de toda la provincia de Lugansk.
Ucrania salvó los muebles gracias a que la inmensa mayoría de sus fuerzas salieron de la zona indemnes, lo que les permitió montar una nueva línea defensiva aprovechando el tiempo que los rusos tardaron en peinar la zona. Desde entonces, Rusia ha estado lanzando ataques probatorios contra las nuevas defensas, siendo todos ellos repelidos. Más al sur, la localidad de Berestove ha pasado a ser parte de la zona gris. Los ucranianos la han abandonado, pero los rusos no pueden avanzar sin antes neutralizar a la artillería que dispara desde las colinas cercanas. En el sector de Bakhmut, los rusos han capturado nuevas posiciones, acercándose todavía más a esta importante ciudad. Esta batalla y la de Siversk serán los escenarios que tendremos que seguir de cerca durante las próximas semanas. En las cercanías de la ciudad de Donetsk, los ucranianos lanzaron una pequeña ofensiva en dirección sur, consiguiendo recuperar varias localidades. Un posterior contraataque ruso revertía buena parte de los avances. Este patrón se repite con bastante frecuencia. Los ucranianos no están siendo capaces de mantener el terreno que recuperan cada vez que montan una ofensiva, teniendo que retroceder en cuanto los rusos traen refuerzos y hacen valer su superior potencia de fuego. En el frente de Jersón continuaron las batallas en diversos puntos a lo largo de la línea de contacto, con resultados dispares. El ejército ucraniano sigue procurando mantener un nivel alto de presión sobre la ciudad, tanto mediante operaciones terrestres como a través de frecuentes bombardeos. En esta línea, recientes ataques con artillería han dañado el puente de Antonovsky, que conecta con la otra orilla del río de Dnieper. Las únicas alternativas a este paso están en un puente ferroviario y en la presa de Kajovka, situados un poco más al norte. Hoy cerramos el resumen hablando, una vez más, sobre la isla de la Serpiente. Los ucranianos desplegaron artillería en la costa del Mar Negro, con la que golpearon de nuevo a la guarnición rusa. Tras este ataque, el mando ruso ordenó la retirada de los restos del destacamento. Una vez se completó la evacuación, la aviación rusa regresaba para bombardear la isla y destruir los equipamientos que habían dejado atrás. Contra todo pronóstico, los ucranianos se arriesgaron a realizar un desembarco en la isla. Una vez tomadas las fotografías para la propaganda, es de esperar que esta isla se convierta en tierra de nadie, pues cualquier intento de ocupación permanente se enfrentaría a los mismos problemas que azotaron a los rusos.